Muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Adriana Scaletti Cárdenas, soy profesora principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y subdirectora del Instituto Ribauer. Voy a ser la moderadora de esta mesa que está dedicada, como pueden ver en la claqueta, a el patrimonio cultural. Este es un tema de importancia capital en nuestro país, rico en todas las expresiones culturales de toda época. Por lo mismo, nuestro trabajo de selección fue extraordinariamente difícil, pero finalmente tuvimos la fortuna de contar con 4 muy interesantes presentaciones que veremos a continuación. Cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos a su disposición y estoy segura que saldremos de este encuentro más cercanos y más comprometidos con todas las expresiones tan valiosas que nos presentarán. Les quiero recordar, por favor, a los asistentes que apaguen sus micrófonos y, si es posible, también sus cámaras para que sea más sencillo la transmisión. Y también recordarles que se pueden hacer preguntas en cualquier momento desde ahora a través del chat que está a su disposición, abierto siempre. Vamos a empezar entonces las presentaciones con Santiago Loaiza Velázquez, que es de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Su ponencia se titula La monumentalidad en el país de los incas, un recorrido por las políticas de gestión sobre el patrimonio cultural en el Cusco entre 1980 y 1990. Entonces, adelante, por favor, Santiago. Muchas gracias, Adriana. Un saludo a los organizadores y a mis compañeros aquí en la mesa de Patrimonio Cultural y a todos los asistentes que están presentes. Bien, para ganar tiempo, quisiera compartir pantalla. Ok, perfecto. El título de mi ponencia precisamente es, como lo mencionaste, La monumentalidad en el país de los incas. Un recorrido por las políticas de gestión sobre el patrimonio cultural en el Cusco entre la década de entre los años 1980 y 1990. Bueno, este tema realmente es muy importante, ¿no? La configuración del discurso sobre el patrimonio cultural en el Perú, creo que durante todo este trayecto de estos 200 años de la vía republicana, en ciertas etapas se ha dejado de lado. Y yo lo que quiero hacer es precisamente resaltar estos momentos en donde a través del Cusco se ha podido rescatar, se ha podido institucionalizar y se ha podido ver un camino por donde esta eterna promesa de desarrollo, no solamente local o regional, sino nacional, ha sido imposibilitado por muchas falencias, por muchas trabas burocráticas y también por la mercantilización, ¿no? del mismo patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en esta presentación yo quisiera rescatar o yo quisiera proponer estos siguientes problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los discursos contemporáneos de la patrimonialidad en el Cusco y cómo ha influido el trabajo sobre el patrimonio cultural enfocado al turismo? De repente, para ser un poco más claro, yo quiero tomar el término de patrimonio cultural según la definición que UNESCO en el 72 ha referido como todos estos monumentos, obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, pero esencialmente aquellas arqueológicas y de aquellas relacionadas a los elementos de arquitectura colonial que se han desarrollado, y específicamente sobre el Cusco quisiera abordar también, abarcar como patrimonio cultural al centro histórico de la ciudad, porque el Cusco, su centro histórico, creo yo, ha configurado un punto importantísimo en el imaginario de lo que el centro histórico de la ciudad representa, ¿no? Entonces, cuando yo voy a referirme a patrimonio cultural, específicamente yo me voy a estar refiriendo a estos 3 elementos. Bien, en primer lugar quisiera yo referirme a modo de introducción, hablar un poco sobre lo que ha significado el legado prehispánico como identidad nacional. Este punto es, bueno, en realidad ni siquiera debería ser una introducción, esto debería ser desarrollado más extensamente, pero para fines de mi exposición lo quiero hacer como una breve introducción. El legado prehispánico
desde los inicios de la República, ha configurado un imaginario que a través de los años se ha querido manifestar como una especie de vínculo de los ciudadanos, de todo lo que conforman esta nueva república, como un elemento de cohesión, como un elemento de representación de todos, ¿no? Entonces, en 1822, ¿no?, bajo decreto supremo se va a crear el Museo Nacional. En esa directriz, precisamente, este discurso en donde la riqueza arqueológica peruana, prehispánica, va a dar como una luz para que los peruanos de esta nueva república puedan sentirse comprendidos dentro de un marco, en un camino que puedan recorrer comprendiendo precisamente esta unión de este legado prehispánico, ¿no? Sin embargo, como dicen, ¿no?, este famoso dicho popular, el papel aguanta todo. Esto va a quedar así, ¿no? En el aire, todo gaseoso. Si bien es cierto, tuvieron esta intención, ¿no? Hubo esta intención de cohesionar estas emociones. Y lo importante es saber que desde un primer momento, de los inicios de la República, estuvo presente estos elementos de poder entender, comprender y sentir la importancia de este legado prehispánico. Sin embargo, en la ejecución de las políticas públicas de los inicios de la República, no van a ser efectivas, no van a ser eficientes. Ahora, 1911 va a ser un año, va a ser una época en donde, creo yo, va a haber un antes y un después en el entendimiento de cómo la patrimonialidad, precisamente todo este discurso sobre la importancia de lo prehispánico, se va a ver reflejado en el descubrimiento científico de Machu Picchu. Digo descubrimiento científico Machu Picchu porque es lo que es, ¿no? Ya creo los debates un poco se han desgastado en torno a quién descubrió o no descubrió Machu Picchu, ¿no? Creo que queda claro sobre el término descubrimiento científico y la forma como Hiram Bingham mostró Machu Picchu al mundo, pero esta época, este año, y el suceso del descubrimiento científico Machu Picchu, creo yo va a marcar un antes y un después en la forma como se va a abordar la importancia de rescatar, preservar, conservar y poner en valor todos estos elementos arqueológicos prehispánicos dentro del Perú, ¿no? Obviamente va a haber falencias, ¿no?, como vamos a ver a continuación, ¿no? Desde que se crea Machu Picchu, desde que se descubre Machu Picchu, vamos a ver una serie de políticas públicas, intenciones estatales, intenciones privadas de cómo van a ellos absorber este patrimonio en la medida que mejor sea conveniente a las finalidades de las respectivas instituciones o empresas que van a estar vinculadas a todo este sector de la patrimonialidad. Entonces, ¿cómo se va a institucionalizar el patrimonio cultural en el Cusco, precisamente? Si bien es cierto, en el siglo XIX, en 1822, se va a crear el primer museo, acá en Cusco habrá diversas instituciones que van a estar vinculadas a la conservación del patrimonio, pero todo también sigue siendo gaseoso. Solamente por decirle, la Municipalidad del Cusco en su momento fue la institución encargada de velar por todo el buen funcionamiento y la conservación de este legado, ¿no? Pero recién será en 1929, con la creación del Patronato Departamental de Arqueología del Cusco, ¿no?, una filial del Patronato Nacional de Arqueología, van a encaminar políticas públicas precisamente para la buena conservación, ¿no?, de restauración y puesta en valor
¿no? Medio tibio todo esto de puesta en valor, pero de todo este patrimonio cultural en el Cusco, ¿no? Ahora, en el año 57 se va a crear la CRIF, la famosa CRIF, que va a ser la Corporación de Reconstrucción y Fomento, una institución que nace para reestructurar la zona urbana del Cusco post-terremoto de 1950, que también marca un antes y un después, hablando en cuestiones arquitectónicas, urbanísticas del Cusco, ¿no? Producto de este terremoto. Estas dos instituciones, creo yo, van a configurar un trabajo que va a encaminar posteriormente nuevas labores para rescatar todo este escenario patrimonial del Cusco, prehispánico y colonial. Bien, ahora, centrándonos precisamente en la temporalidad de nuestro trabajo, yo quisiera destacar dos instituciones que van a ser vital dentro de la configuración en los trabajos de puesta en valor, de conservación, de protección de la patrimonialidad en el Cusco. Estas dos instituciones serán el Plan Copesco, que es la Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural Perú UNESCO, y el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Ambos creados en 1969 y 72 respectivamente. Estas instituciones, si bien es cierto, se crearon mucho antes, años antes de la temporalidad a la cual yo estoy abordando en esta exposición. Sin embargo, sus trabajos van a tener pues un plus, van a tener resultados concretos en la década del 80, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura, el INC, o en este caso el Instituto Nacional de Cultura del Cusco, que va a ser la filial acá en la ciudad del Cusco, de alguna forma va a reemplazar las funciones que en su momento realizaba el Patronato Departamental de Arqueología del Cusco, ¿no? Y el Plan Copesco será esta institución que va a estar ligada a la conservación del patrimonio cultural, pero enfocado en la promoción turística de estos monumentos, de toda esta monumentalidad arqueológica que dejaron pues, los antiguos peruanos. Ahora, en la década del 80, Cusco y su patrimonialidad evidenciará precisamente los trabajos que estas instituciones han estado realizando. En el 83, Machu Picchu será declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Una distinción muy importante que va a configurar también un antes y un después en la manera como se va a resguardar, conservar y proteger la patrimonialidad en Cusco, y también cómo se va a enfocar este resguardo en relación al turismo, ¿no? Eso es muy importante. También vamos a ver que en este mismo año el Estado peruano va a reconocer como patrimonio cultural de la nación diversos complejos arqueológicos en el Cusco, como Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Pisas, etc., ¿no? Y en suma, Cusco, la ciudad del Cusco, será reconocido como capital histórica del Perú en el 83, ¿no? Estos primeros años de la década del 80 va a ser importantísimo. Todos estos reconocimientos van a configurar la ciudad del Cusco culturalmente, urbanísticamente, de manera pues importante, ¿no? Ahora, obviamente, no todo es felicidad, no todo es bonito, no todo ha sido unas políticas laureadas. Ha habido inconvenientes y trabajos dentro de estas instituciones que también han flaqueado, ¿no? La manera de administrar estos recursos, por ejemplo. En el 86 surge un sismo muy, muy importante, que dejó entrever que el terremoto del 50 no logró, de alguna forma, las políticas de reconstrucción y prevención ante futuros escenarios similares, no logró evidenciar que los trabajos fueron a largo plazo, ¿no?
Cusco otra vez, de alguna forma, se sumió en ruinas en el centro histórico de la ciudad. También hubo un descuido, ¿no? Institucional del INC, del Plan Copesco, pero sobre todo del INC, en proteger el Cusco, la zona patrimonial, debido a que hubieron diversos factores que fueron mercantilizados, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera aquí dar un ejemplo muy breve. En el año 54 se proyecta la película El secreto de los Incas, ¿no? Donde participó este famoso actor Charles Heston y Mazuma, ¿no? Seguramente muchos de ustedes habrán visto esta película. Bueno, en esa época la administración de los recursos patrimoniales estaba a cargo del patronato, del Cusco. Cuando se les pide al patronato poder grabar esta película hollywoodense grabada por la Paramount Pictures, bueno, el patronato le da todas las facilidades del mundo, se graba en Machu Picchu, va gran cantidad de personas, ¿no? No hubo una adecuada, un plan de contingencia para grabar en Machu Picchu, ¿no? Se dejó total libertad, porque al final de cuentas el patronato quería pues aprovechar esta situación de que van a grabar una película que se va a exponer a nivel mundial y de esta forma evidenciar el Cusco, Machu Picchu, cosa que ellos no tenían el recurso económico de poder publicitar al mundo este escenario, ¿no? Entonces, bueno, aprovecharon y le dieron todas las libertades. Para la década del 80, sucede algo similar, aunque no en Machu Picchu, sino en otras locaciones, y precisamente en Andahuaylillas, que es un lugar hoy por hoy muy importante dentro del circuito turístico del Cusco. Pero vamos a ver lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, hay una sensación de inconformidad de parte del INC por reclamar y sentirse incómodo por las grabaciones que se van a realizar en Andahuaylillas, vamos a ver que, si bien es cierto, la idea de utilizar al Cusco como una locación para vender esta imagen y estos recursos patrimoniales prehispánicos del Cusco, ya se va a insertar unas emociones de inconformidad ante la poca comunicación que va a haber de utilizar estos elementos prehispánicos y coloniales para fines filmográficos, ¿no? Y se van a presentar los respectivos reclamos, a diferencia de la década del 50, en donde pues, se dejaba a libre albedrío y una libertad tremenda de poder utilizar y dañar, de paso, los recursos patrimoniales, ¿no? Pero aún así, en la década del 80 también vamos a encontrar estos escenarios en donde habrá una poca comunicación, habrá un poco diálogo y habrá hasta cierta permisibilidad en utilizar los elementos, los recursos patrimoniales del Cusco. Ahora, a fines de la década del 80 también vamos a encontrar un incendio en el Santuario Histórico Machu Picchu. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque a finales de la década del 80 vamos a ver que el Cusco y sus zonas patrimoniales ya han configurado un escenario exitoso de lo que significa el rescate patrimonial y la puesta en valor y cómo esto se ha enfocado para los fines turísticos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el INC habría sido la institución encargada de poner o de ser la entidad rectora encargada de velar por la protección de este patrimonio cultural, vamos a encontrar que a finales de la década del 80, muchas instituciones, diversos ministerios, en Turperú, la Empresa Nacional de Turismo, inclusive agencias de turismo y individualmente guías de turismo se van a convertir en abanderados de proteger Machu Picchu. Y esto tiene una respuesta. El Cusco, patrimonialmente hablando, tuvo un éxito tremendo. Entonces, todas estas personas van a querer fungir de representantes en querer salvaguardar la patrimonialidad del Cusco. Pero no solamente por una cuestión de vanagloriarse, sino porque el vincularse hacia este trabajo
ellos de alguna forma van a conseguir réditos económicos, van a conseguir dinero para poder, qué sé yo, según sus lineamientos, conservar el Machu Picchu, pero al final de cuentas se ha podido saber que no, los dineros se destinaban para cuestiones más particulares, ¿no? Santiago, te quedan 3 minutos. Bueno, el tema es mucho más amplio, creo que me quedé mucho en ese punto, pero bueno, hablando en torno a cómo se ha institucionalizado el patrimonio, el turismo despega definitivamente. Vamos a tener certámenes y eventos de diversa índole como Miss Universo 82, Miss Perú 87, Incas Rally 88, que dicho sea de paso, va a transgredir pues, la protección sobre diversos escenarios dentro de la arquitectura prehispánica, ¿no? Como vamos a ver rápidamente ahora en las imágenes. Finalmente yo creo que a modo de conclusión, el INC y el Plan Copesco van a ser las instituciones que en la década del 80 finalmente van a consolidar, van a poder evidenciar los trabajos de manera concreta, ¿no? Van a, creo yo, evidenciar que los montos invertidos, como ellos en su momento en la prensa mostraron de manera pomposa, estos invirtieron miles de millones de dólares en la puesta en valor, en la reconstrucción, en la conservación y protección de diversos puntos de la arquitectura prehispánica y colonial en el Cusco, ¿no? Y para terminar brevemente, lamentablemente el tiempo me ha ganado, quisiera mostrar estas imágenes y algunas fotografías de cómo el Cusco en la década del 80 se ha representado, ¿no? Por ejemplo, esto es sobre el sismo de 1986, viendo cómo se derrumba todo lo que Cusco había construido a lo largo del siglo XX, ¿no? Miedos tremendos, porque anteriormente había un pronóstico de ingeniero Brady, que precisamente decía que en Cusco o en el Perú iba a suscitar un sismo de 9 hasta 10 grados en la escala de Richter, ¿no? Imagínense. Entonces, todos estos miedos fueron evidenciados en estos dibujos. Bueno, la clásica imagen del Cusco turístico, ¿no? Cómo se representaba una ciudad cosmopolita para estos años de la década del 80. Bueno, este es otro tema particular que estoy desarrollando también sobre cómo Sendero Luminoso afectó la patrimonialidad en el Cusco en la década del 80. Acá precisamente cómo estas competiciones deportivas motorizadas afectaron la patrimonialidad, ¿no? Dieron riendas sueltas que, bueno, pasen por Ollantaytambo, no pasa nada, no se van a caer nada, no sucede nada, ¿no? O la publicidad también de algunos, venta de camionetas, ¿no? Eso sobre Sacsayhuaman, ¿no? Esto es el Miss Universo, que fueron grandes funcionarios para promocionar el evento utilizando la monumentalidad cusqueña, el Miss Perú, ¿no? Utilizando también parte de la monumentalidad, o como dice acá, ¿no? La leyenda, una foto como esta podría promover una oleada de turistas, precisamente las candidatas a Miss Perú. Y bueno, así en resumen, me ganó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Cosas muy interesantes, luego las comentaremos de repente. Continuaremos ahora con Adriana Arista, que es de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Su ponencia se titula De tesoros a nuestros tesoros. La legislación de patrimonio cultural, 200 años de la búsqueda de la construcción de la peruanidad. Adelante, Tocaya. Muchas gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Arista. En esta oportunidad voy a presentar una aproximación a la legislación de patrimonio cultural. No como una visión legislativa o no como una visión desde la teoría jurídica, que es a lo que yo me he venido dedicando desde hace muchísimos años. Soy abogada y mi interés por el patrimonio cultural empezó desde ahí. Y posteriormente mi interés se fue hacia las ciencias sociales, a la antropología específicamente. Luego de estudiar la maestría y el doctorado en antropología, continué trabajando el patrimonio cultural
Y he intentado o intento hacer una especie de diálogo entre la visión jurídica y la visión social de las ciencias sociales antropológicas y en este caso sería una presentación histórica de lo que es el patrimonio cultural o de las legislaciones específicamente. Entonces, ¿qué es lo que intentaré hacer en esta presentación? Es esbozar las primeras legislaciones de patrimonio cultural e identificar los intereses que se tenían en ese momento, porque me parece un ejercicio importante de la misma forma en que Santiago nos ha presentado estas políticas culturales desde el Cusco. Me parece interesante mirar esas políticas anteriores, esas legislaciones anteriores para identificar puntos de encuentro o puntos de disidencia dentro de las políticas culturales que se pueden aplicar en el futuro o dentro de las legislaciones que podríamos implementar. Hablaré, por lo tanto, de las primeras legislaciones de patrimonio cultural, no de todas, obviamente, sino de las más importantes. El reconocimiento constitucional, que me parece un punto interesante de resaltar. Algún esbozo de las legislaciones actuales y al final busco demostrar cómo hay una correlación entre la idea de cultura, los derechos culturales y el patrimonio cultural, que me parece que es la visión que deberíamos tener como esta mirada histórica de estos 200 años también de legislaciones culturales. Muy brevemente, aquí tengo las primeras legislaciones de patrimonio cultural. Obviamente en la colonia no existía como tal unas regulaciones jurídicas o legales que tendrían que ver con la protección de los bienes culturales como tales, ¿no? Los bienes prehispánicos eran considerados los muebles, los bienes prehispánicos muebles, es decir, todo lo que son ceramios y manifestaciones metalúrgicas, por ejemplo, tenían un valor económico, un valor de transacción y un valor de intercambio en el mercado, ¿no? Que fueron reguladas a través de las ordenanzas de Toledo para el pago del tributo. Y en el caso de los bienes prehispánicos se configura una cosa muy importante, que son espacios de resistencia frente a las imposiciones religiosas, las imposiciones culturales que venían de la época colonial, porque contienen una alta carga identitaria y aquí se genera esta imagen o esta figura de la extirpación de idolatrías, ¿no? En la que no solamente se destruyen los bienes prehispánicos inmuebles en virtud de esta idea de que eran parte del sacrilegio o eran parte de las religiones que no estaban permitidas, religiones locales que no estaban permitidas dentro del espacio colonial, pero que también tenían una alta carga identitaria porque la destrucción de estos bienes inmuebles o muebles configuraban un deterioro a una identidad. O sea, la idea de la extirpación de idolatrías, como lo han explicado muchos estudiosos de esta figura, no solamente destruye el bien en su materialidad, sino también en esa inmaterialidad que vamos a ver a lo largo de las legislaciones los bienes culturales tienen, ¿no? En este caso, Porras Barnechea decía que los extirpadores de idolatrías eran los arqueólogos al revés, ¿no? Porque antes de destruir lo que hacían era registrar todo lo que estaban destruyendo, registrar cómo los indios en este caso hacían las veneraciones, cómo eran estos espacios y luego lo destruían. Y entonces nos dejaban evidencia de lo que había sucedido o lo que había en ese lugar o en ese momento, ¿no? Entonces Porras los llama como arqueólogos al revés. Como bien señaló Santiago, el Decreto Supremo número 89 del 2 de abril de 1822 es la legislación más antigua vinculada al patrimonio cultural del Perú en estos inicios de la República, ¿no? Aquí no solamente se crea el Museo Nacional, que es ahora actualmente el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia, sino que estos inicios del Estado-Nación se caracterizan por una idea de la vuelta a los orígenes, ¿no? Se busca proteger, se prohíbe extraer los objetos culturales sin una expresa licencia del gobierno y se considera que estos monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son propiedad de la nación porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos. Entonces aquí ya empieza una idea de lo que finalmente les voy a mostrar cómo va incrementándose la idea y el conflicto de la propiedad de los bienes culturales. En el año 1841, a través del Decreto Supremo 556,
ya se prohíbe la salida al extranjero de las pinturas antiguas de la escuela española e italiana, o sea, se vaya más allá del aspecto únicamente arqueológico o prehispánico local, y también se prohíbe la extracción de las pinturas del pintor nacional Cristóbal Lozano, ¿no? que fue muy famoso durante esta primera etapa de los inicios de la República, principalmente por las pinturas religiosas, algunas que se ven en las iglesias actualmente en Lima, en la iglesia de la Virgen del Carmen y en la iglesia de San Marcelo. Entonces aquí ya tenemos dos figuras, una de la prohibición de salida de los bienes culturales y la idea de la propiedad, porque se considera que es importante mantener la propiedad a través del Estado y se considera importante proteger este tipo de bienes. Ya en los inicios del siglo XX, durante toda la etapa anterior, hay muchísimos problemas de saqueos, ¿no? Con las expansiones de las ciudades, las construcciones, por ejemplo, de los ferrocarriles, como el caso del ferrocarril de Ancón, el inicio de algunas excavaciones arqueológicas, la llegada de Max Uhle, por ejemplo, también, la participación ya de algunos arqueólogos y no solamente de los arqueólogos, sino de la figura de los huaqueros, incluso los dueños de grandes tierras y haciendas, se genera una especie de problemática ya vinculada al tráfico ilícito, a lo que ahora conocemos como tráfico ilícito. Entonces, se ve mucho este tipo de regulaciones, principalmente para darle mayor fortaleza al Estado. Es así que en 1929, mediante la Ley 6634, se crea el Patronato Nacional de Arqueología y se vuelve a establecer, pero con mayor fortaleza, que son propiedad del Estado los bienes anteriores al virreinato, es decir, todos los bienes prehispánicos, e incluso los bienes muebles, es decir, todos los que son ceramios o quizás telares, todo lo que son bienes muebles que que están en manos de particulares, también podrían ser recuperados por el gobierno si así se estableciera, ¿no? Y también aquí aparece una figura de la idea de la nación, el derecho de la nación, y esto me parece sumamente importante porque es lo que como consideramos al patrimonio cultural, es propiedad del Estado, ¿no? La propiedad, digamos, la administración del patrimonio, principalmente arqueológico, está en manos del Estado, pero el patrimonio cultural es considerado como propiedad de la nación, es decir, de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, y esta propiedad o este derecho es imprescriptible y inalienable, es decir, nadie nos puede quitar este derecho. En anteriores legislaciones se hablaba de una especie de deber, ¿no? De la protección del patrimonio cultural, pero sabemos que todo deber implica un derecho y todo derecho también implica un deber. Entonces, por lo tanto, me parece este punto muy importante de tener en cuenta para ver posteriormente cuándo se incluyen en las constituciones políticas. También se implementan las multas a las excavaciones de permisos del Estado, que son figuras que se mantienen hasta la actualidad dentro de las legislaciones, y se establece el registro de bienes muebles en manos de privados, que es quizás una de las falencias que tenemos desde hace muchísimos años. Miren, estamos hablando del año 1929 y hasta la actualidad los registros, los inventarios, son algunas de las carencias que el patrimonio cultural tiene en nuestro país, ¿no? La dificultad de poder registrar, la dificultad de poder mantener una actualización y de una actualización de estos registros de los bienes muebles que están en manos de privados. Debido a que se estaba enfocando todo en el tema arqueológico, finalmente en el año 1931, a través del decreto ley 7212, se dispone que el Patronato Nacional de Arqueología también va a tener control sobre los monumentos virreinales existentes en todo el país, ¿no? Entonces se amplía esta protección ya no solamente a los monumentos prehispánicos o los bienes anteriores al virreinato, sino también a aquellos monumentos virreinales. Y en el año 1939 se crea el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos, Edificios, Muebles, Joyas, Banderas, Esculturas, es decir, se combina lo mueble con lo inmueble, y de la época colonial. Y también se estipula un inventario y prohibición de salida. Es decir, ya aquí el legislador peruano, las políticas culturales quizás de la época, o quizás no habían políticas culturales en la época,
o con el nombre tal cual de políticas culturales, sino con algunas ideas de organización del patrimonio cultural, amplían esta visión de protección ya no solamente al patrimonio arqueológico, sino también al patrimonio colonial o de la época colonial. Las constituciones, la primera constitución que se incorpora el tema del patrimonio cultural es la Constitución de 1933, en la que en un solo artículo se señala que los tesoros arqueológicos, artísticos e históricos están bajo la salvaguarda del Estado. O sea, prácticamente se repite lo que es una influencia de la legislación en la Constitución, pero ¿por qué es importante la incorporación en las constituciones? Porque de alguna manera esto demuestra la importancia que el patrimonio cultural tiene dentro de esta idea de Estado, dentro de esta idea de nación y dentro de esta necesidad de protección. Y es interesante también porque este artículo de la Constitución de 1933 está incorporado en el capítulo de educación, lo que demuestra la influencia que ha tenido el patrimonio cultural o la relación constante que se le quiere dar al patrimonio cultural con el sector educación. Incluso, como recordarán, el Instituto Nacional de Cultura era un organismo que dependía del Ministerio de Educación hasta que finalmente logra la autonomía a través de la creación del Ministerio de Cultura. Pero ha estado muy ligada a la idea de educación y patrimonio cultural, principalmente en esta, que se puede notar en esta Constitución de 1933. Es en la Constitución de 1979 donde la figura del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, florece y aparece de una manera mucho más categórica. Principalmente aquí es importante para los estudios posteriores que se puedan hacer, cómo es en el preámbulo de la Constitución es incluido el tema del patrimonio cultural. Muchas veces no se observa desde otras ciencias que no sea la ciencia constitucional a los preámbulos de las constituciones, pero ya han habido varios trabajos interesantes sobre el análisis de los preámbulos y por qué es importante observarlo, ¿no? El constitucionalista alemán Peter Haberle señala que los preámbulos muestran el contenido de la formulación de las posturas valorativas, ¿no? De los ideales, de las convicciones, la imagen propia del constituyente, es decir, cómo los constituyentes ven el país, qué cosa es lo que buscan como nación y cómo lo quieren interpretar, y la posibilidad de que el patrimonio cultural es un elemento importante, y en el preámbulo lo señala, y es parte de la personalidad histórica de la patria, ¿no? Es esta idea del el patriotismo, la peruanidad, plasmada no solamente en un articulado constitucional, sino principalmente en un preámbulo que le da marco a muchos otros derechos y muchas otras obligaciones que aparecen en la Constitución. En el caso de la Constitución de 1993, hay un solo artículo dedicado, en la Constitución del 79 también se incorporan lo que conocemos ahora como patrimonio inmaterial, pero se habla del folclore, de la diversidad cultural, se menciona mucho en diversos articulados. En el caso de la Constitución de 1993, hay un solo artículo, el artículo 21, que habla sobre el patrimonio cultural, dentro de un capítulo que se llaman derechos económicos y sociales. No se menciona para nada el tema de los derechos culturales, cuando los derechos culturales y los derechos económicos y los derechos sociales son interdependientes y son indivisibles, ¿no? Es una categoría internacional que está regulada internacionalmente, que son indivisibles, pero en nuestra Constitución se obvia los derechos culturales, pero se incorpora el artículo 21 a esta parte de derechos sociales y sociales y económicos. Hay otros artículos de manera separada en la Constitución en diversos apartados donde también se puede identificar algunas cuestiones sobre de diversidad cultural, de multietnicidad, de multilingüismo y de patrimonio inmaterial, pero no hay una idea clara, una idea concreta de lo que el patrimonio cultural significa para los constituyentes o las personas que realizaron la Constitución de 1993, y por lo tanto no se puede plasmar de alguna manera. Ha sido una influencia de la ley que vamos a ver a continuación a la Constitución. Las legislaciones actuales, bueno, en realidad actual no es la ley 24047, que estuvo vigente desde 1985 hasta el 2004. Era una legislación muy básica desde el punto de vista jurídico,
que ha permitido y ha facilitado ya la dispersión legislativa que ya venía desde antes, ¿no? Porque al ser esta legislación y además a tener un periodo de tanta vigencia, un periodo tan amplio, con tantos cambios, con tantas modificaciones, no solamente legislativas, sino a nivel social y político dentro del país, que se trató de cubrir algunos espacios, algunos vacíos legales con disposiciones administrativas que en algunos casos eran ilegales, como la disposición de la salida de los bienes muebles al extranjero, que se regulaba a través de un texto único de procedimientos administrativos cuando no estaba regulado a través de la ley. Y hay una ausencia de la idea de bienes inmateriales y todo recae básicamente en la aplicación de las convenciones de la UNESCO que ya tenían desde el año 1954, la Convención de París de 1970 y 1972. Aquí se incorpora una figura importante que es la presunción de los bienes culturales, que busca de alguna manera proteger toda la cantidad de bienes culturales que tenemos en el país a través de presumir que todos los bienes que se encuentren, que parezcan que son bienes culturales o bien arqueológico, que parezca que es bien cultural, es considerado cultural hasta que no se demuestre lo contrario, que es una figura que a mí me parece jurídica, una de las mejores figuras que se tiene para proteger el tema del patrimonio cultural hasta que no se hagan otras modificaciones. En el año 2004 se da la ley 28296, que es la ley vigente. Se continúa con la dispersión legislativa porque hay algunos puntos que no han sido incorporados en esta norma y siguen siendo incorporados en alguna otra normativa de otras instituciones o de otros entes administrativos. Y se han hecho 3 minutos, Adriana. Gracias. Se han hecho modificaciones a través de reglamentos y normativas que van más allá del sector cultural. Y también, a mi punto de vista, hay una mirada restringida del patrimonio cultural. Y entonces aquí viene esta idea de las leyes y de la mirada que los legisladores, los abogados, los juristas tenemos que hacer. Siempre mirar, una ley puede ser perfecta, de aplicación perfecta y construida perfectamente desde el punto de vista jurídico y de la teoría jurídica, pero si no tiene aplicabilidad en la realidad social, en la realidad del día a día, es imposible que esta ley sea efectiva, principalmente para un tema tan importante y tan complejo como el patrimonio cultural, que necesita una mirada holística. Solamente quería agregar que hay una parte de nuestra historia que debería ser observada definitivamente, ¿no? Que es la época de los años 1968-1975, todas estas transformaciones que se dieron en el campo económico, en el campo social, en el campo político, pero también en el campo cultural y de la idea de la diversidad. Por ejemplo, me pareció súper interesante esta idea de diversidad cultural de este documento, que luego les voy a mostrar cuál es, porque de alguna manera sí recoge todas las ideas que tenemos de lo que somos como país, y es algo que repetimos incluso hasta la actualidad, pero que quizás ante saber de qué parte de la historia viene y de qué documento viene, negamos estas nuevas miradas a estas viejas observaciones, viejas en el sentido de la antigüedad, no de la vigencia que pudieran tener. Y este es un concepto del proyecto de bases para una política cultural de la Revolución Peruana, es decir, de la época de la revolución, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco Alvarado, ¿no? De la dictadura del general Velasco. Entonces, para terminar, me quedan solamente, bueno, me imagino que 2 minutos. La idea del patrimonio cultural, ¿no? Esta visión identitaria, ¿no? Estos 200 años nos muestran las protecciones, cómo han ido avanzando, cómo íbamos considerando lo arqueológico, luego lo colonial, lo virreinal. Luego se han ido incorporando otras visiones del patrimonio inmaterial, nos hemos ido incorporando en las constituciones, hemos salido de una constitución en que el patrimonio cultural era visto de manera holística, para aterrizar a una constitución que vea el patrimonio cultural simplemente como este artículo 21. Y estamos ante también recientemente una política cultural del año pasado, ¿no? de la política cultural al año 2030, donde se reconoce la debilidad que tiene el patrimonio cultural para la construcción de la identidad. Entonces siempre se le vincula la idea de identidad y desarrollo.
Entonces, solamente quisiera terminar con esta idea, ¿no? La cultura es una parte importante del Estado cultural, que son los derechos culturales, y el patrimonio cultural tiene esa función social, de derecho, de protección, que nos ayudará a construcción de diversas identidades y da una visión de desarrollo mucho más amplia que una visión de país, sino teniendo en cuenta las diferencias sociales y culturales de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Adriana. A continuación, escucharemos a Nancy Mamani de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Su ponencia se titula De ejercicios a Álvarez Thomas, la calle Álvarez Thomas y su importancia como parte del patrimonio inmueble de Arequipa. Nancy, si estás lista. No olvides encender tu micrófono, por favor, Nancy. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Si pudieras, por favor, entonces hacer pantalla completa. Buenos días. Bueno, el día de hoy voy a exponer respecto a la calle Álvarez Thomas. Antiguamente esta calle tuvo la denominación de ejercicios. Para 1990 es que se cambia la denominación a Álvarez Thomas. No es algo muy antiguo, es algo reciente. Le coloqué el título, La calle Álvarez Thomas y su importancia como parte del patrimonio inmueble de Arequipa, porque de alguna manera se intentó que toda la calle fuese denominada como parte del patrimonio inmueble de la ciudad, ya que solo hay casas independientes que tienen esta denominación dentro de esta calle. Con relación a la calle Álvarez Thomas, podemos decir que toma el nombre del general, de un personaje muy importante para la historia de Arequipa, que fue director de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Respecto a él, tenemos fuente primaria que nos puede dar luces de quién fue este personaje. Él deja un memorándum para su familia. Como pueden observar aquí, lo denominan así: memorándum para mi familia, escrito en la estancia del Quintón, a las inmediaciones de la ciudad de La Colonia en el año de 1839. Un manuscrito autobiográfico que está entre 1787 y 1857. En cuanto a la ubicación de la calle Álvarez Thomas, la tenemos al sur de la Plaza de Armas. Está conformada por 5 calles que anteriormente tenían diferentes denominaciones cada cuadra. Aquí en el gráfico, esta imagen de Google Maps, pueden observar las 5 cuadras que la denominaban, que conforman actualmente la calle Álvarez Thomas. En cuanto a la historia de la calle Álvarez Thomas, tenemos planos que nos dan luces de cómo fue la calle Álvarez Thomas. Por ejemplo, el plano que pueden observar aquí es del intendente Antonio Álvarez y Jiménez, que data de 1874, que fue mandado a hacer por este intendente, y de esta autoría de Francisco Vélez Rodríguez, topógrafo y matemático. Como pueden observar aquí en el mapa, tenemos solo 3 cuadras del actual Álvarez Thomas. Esta calle se fue extendiendo con el pasar de los años. En un inicio, en época colonial, la conformaron 3 cuadras. Las 2 últimas eran consideradas arrabales de la ciudad de Arequipa. ¿Por qué es importante este mapa en la investigación que hice respecto a la calle Álvarez Thomas? Es porque nos proporciona nombres de lo que para la época existía todavía, como era la casa de los ejercicios espirituales de mujeres, que la tenemos ya para el año de 1760. Es en sí la calle toma en sí el nombre de esta casa de los ejercicios espirituales de mujeres. Esta casa fue fundada por el jesuita José Isidro Barreda,
para el año de 1760, como ya lo había dicho, y también fue financiada de alguna manera, ¿no? Por los vecinos de la ciudad, como fue el caso de María Carazas, que fue esposa de Carlos Tristán, dueño de una de las casas más, podemos decir, que tiene mayor vigencia, o cuando vienes a la ciudad de Arequipa tienes bueno, puedes ver esta casa, ¿no? Que grafica de alguna manera la arquitectura de la ciudad de Arequipa, ¿no? Bueno, por eso es importante este mapa, este plano que, como lo había dicho, lo había mandado a hacer el intendente Antonio Álvarez y Jiménez. Bueno, tomé en cuenta también este plano topográfico del año de 1834, porque este es un plano completo, ¿no? Que incluso nos da las denominaciones de cada cuadra que conformaban las calles de Arequipa para la fecha. La mayor cantidad de planos de la época colonial las tenemos y posterior a la época colonial se mantienen las 5 cuadras de la calle Álvarez Tomás. Aquí podemos observar también las 5 cuadras. Hablando de las denominaciones de las 5 cuadras, la primera podemos decir que se llamó de la compañía, la segunda de atribulados, la tercera de los ejercicios, por haberse ubicado ahí la casa de ejercicios de mujeres, la cuarta, la del Matalcalde, y la quinta, la de San Bernardo. Esas eran las denominaciones que tomaron las calles las cuadras que conformaron la calle Álvarez Tomás. También tenemos, respecto al tema, un plano en alto relieve, una maqueta en sí, que es mencionada en el libro del Cuarto Centenario de Alberto de Rivero, de autoría de Mariano Vargas, también del siglo XIX. Entonces, de alguna manera contrasta con el plano anteriormente mostrado. Y en la parte inferior podemos observar lo que fue la calle, las 2 últimas cuadras, mejor dicho, de la calle Álvarez Tomás. Como ya lo había dicho, bueno, la calle Álvarez Tomás se conformaron por 5 cuadras. Anterior a estas 5 cuadras, anterior al siglo XIX, cuando los españoles hicieron el primer trazado, denominaron a las calles como calle real. Esa era la denominación que se le tiene. Pero posteriormente, por hechos anecdóticos o porque alguna familia vivió en el lugar, es que se le da una denominación a cada cuadra, acorde al acontecimiento que haya sucedido en el lugar. Por eso la denominación que mencioné, ¿no? La de la compañía, porque ahí está ubicada en la primera cuadra, o está ubicada actualmente, la Compañía de Jesús. La segunda, atribulados por algún hecho de tristeza que pudo haber ocurrido en el lugar. La tercera, de los ejercicios, como ya lo dije, por la Casa de los Ejercicios Espirituales. La cuarta, del Matalcalde, como ya mencionaré, por un acontecimiento respecto al segundo alcalde para el año de 1760 en Arequipa. Y la cuarta, de San Bernardo. Acá, como podemos observar, aquí hablo algo de la casa en sí, de los ejercicios espirituales. Esto es lo que queda de la Casa de los Ejercicios Espirituales, la actual parroquia del Señor del Buen Refugio, es lo único que nos queda de la casa. Como sabemos, la ciudad de Arequipa pues, se caracterizó por haber tenido en su historia terremotos que destruyeron la ciudad, y con esto pues edificaciones que actualmente ya no podemos observar, ¿no? Vemos algunas, pero no todas. Esta parroquia del Señor del Buen Refugio fue declarada monumento histórico por resolución jefatural número 348-91 del entonces INC del 8 de marzo de 1991. Ahora, la Casa de Mujeres la conformaron la Parroquia del Señor del Buen Refugio, la Biblioteca Municipal y el Ateneo de Arequipa. Aquí tenemos una foto, la extraje del Google Maps también. Vemos lo que es actualmente la biblioteca municipal. Por aquí tenemos la parroquia del Señor del Buen Refugio, y podemos observar que es una edificación pues grande, ¿no? Posterior al hacer Casa de los Ejercicios Espirituales,
este lugar en sí, esta tercera cuadra en la cual se ubicaba, pues pasó a formar un cuartel de militares. Bueno, esto es algo, una fotografía referencial al lugar. Esta sería la parte de enfrente de lo que es actualmente la biblioteca municipal, la casa denominada la Casa Llosa, por haber vivido una familia de ese apellido, ¿no? En cuanto a las edificaciones, como ya lo había dicho, en la primera cuadra tenemos a la Iglesia y Colegio de Santiago, que data del año de 1577. Esta casa fue donada en testamento por Diego Hernández Hidalgo a la Compañía de Jesús. Y posteriormente pues se funda el 16 de agosto de 1578 el colegio, que estaría pues al lado de esta iglesia. Podemos observar también en esta edificación que tiene una portada lateral hecha por Simón de Barrientos en el año de 1654, como podemos observar aquí, rica, como pueden observar en cuanto a arquitectura. Aquí tenemos la imagen de Santiago Matamoros. Este es uno de los emblemas de nuestra ciudad, ¿no? En cuanto a edificaciones arquitectónicas. En cuanto también a esta primera cuadra, tenemos al frente de la iglesia de la Compañía de Jesús, tenemos el Club Arequipa, que nace pues propugnada de alguna manera por los ricos acaudalados de la época. Para el año de 1871 es que buscan estos caballeros cómo entretenerse, y es que nace de esta manera el Club Arequipa junto a otras asociaciones que les sirvieran para este propósito, ¿no? Como pueden observar aquí, en un inicio pues nace con 70 accionistas, entre ellos estaba Guillermo Stanford, Guillermo Stam, Juan Ríquez, Wenceslao Tejada, y como pueden observar pues son nombres de extranjeros, porque sabemos que para finales del siglo XIX tenemos una bonanza económica producto de las lanas, del comercio de lanas en la ciudad de Arequipa, producto también de la avenida del ferrocarril, que se inaugura aquí también en la ciudad de Arequipa para la fecha, 1871, y con esto pues la bonanza del comercio, la avenida de comerciantes extranjeros, y como lo dije, esto de alguna manera hace que nazca este Club Arequipa junto a otras asociaciones, pero específicamente esto en el lugar. Ahora, si ven, esta es una fecha distinta, ¿no? a la que acabo de mencionar, ya que para el año de 1871 es cuando nace en la calle La Merced, pero es trasladada posteriormente a la calle Álvarez Thomas 105, y es por eso la datación de esta fecha en la edificación, ¿no? Que es la fecha en la cual se dio esta edificación. En cuanto a la segunda cuadra, como podemos observar, tenemos aquí el Museo de la UNSA, el Museo Arqueológico de la UNSA, también monumento histórico. Tenemos datos de lugar para el año de 1866. Esta edificación fue de propiedad de Josefa Román y Bustamante de Canseco, y posteriormente es conocida como la Pensión Neira por los estudiantes universitarios de la UNSA de 1990, ¿no? En la segunda cuadra también tenemos una edificación muy resaltante, como pueden observar, es Álvarez Thomas 206, también monumento histórico, impresionante a la vista, la arquitectura del siglo XIX, como pueden observar, los ventanales, las pilastras, rica también arquitectónicamente. En la tercera cuadra tenemos la casa que había mencionado anteriormente, al frente de la biblioteca municipal se encuentra actualmente, fue por mucho tiempo el Instituto Stendhal. Esta fue la casa de los Llosa, como había mencionado, que tiene, que nos menciona en sí en el libro del Texao de Juan Guillermo Carpio Muñoz, nos menciona que tiene un hecho de alguna manera anecdótico, dado el 27 de enero de 1895, en el cual la casa es asaltada, ya que la familia Llosa era partidaria del presidente Cáceres de aquel entonces, pero por ya no tener simpatía del pueblo arequipeño es que la casa es asaltada y la familia tiene que huir del lugar. Es lo que sabemos acerca de la casa. En cuanto a la edificación que pueden observar aquí, también es algo que pueden observar en la portada, tiene un escudo
bueno, que nos dicen que puede ser de estilo barroco. En cuanto a la cuarta cuadra, como había dicho, pues anteriormente en el siglo XIX fue denominada la del Mato Alcalde por un hecho en sí alusivo a esto, ¿no? El alcalde de la ciudad para el año de 1760, el segundo alcalde de la ciudad, Juan José Salazar y Pino, fue asesinado en el lugar. Como había dicho, pues como la zona era un arrabal, era una zona en la cual era muy oscura y se daban pues acontecimientos de estos, ¿no? Y fue asesinado junto al escribano de la fecha, que era Blas de Tapia, y se llegó a las averiguaciones se llegó a encontrar a los que fueron los asesinos, que fueron José Serén y Andrés Herrera, familiares del aquel entonces obispo de la ciudad, Jacinto Aguadi Chocó. Pero no fueron encarcelados, ya que huyeron de la ciudad. Entonces, lo que se sabe respecto a este acontecimiento, anecdótico de alguna manera, tristemente anecdótico, ¿no? Respecto a la que fue cuarta cuadra, denominada Matalcalde por esta razón. Respecto a esto, aquí menciono que esta información, por ejemplo, la encontré en el libro 23 de las actas del Cabildo, localizado en el Archivo Municipal de Arequipa. También tenemos una edificación importante aquí en la cuarta cuadra, en la casa 425. Esta casa fue el ex Cine Variedades, actual Iglesia Agua Viva. El Cine Variedades data del año de 1926. Tenemos propaganda tanto en el diario El Deber como en La Bolsa acerca del Cine Variedades, específicamente del Deber, perdón, respecto al cine, cómo eran conformados, qué películas se daban en su taquilla. Fue un lugar muy concurrido para la época. En cuanto a la quinta cuadra, como lo había dicho, fue Callejón de San Bernardo o Arrabal, donde habían bofedales, habían chacras, no era una zona para el siglo XIX, no era una zona habitable. Posteriormente, ya con el crecimiento de la ciudad, es que ya se llega a esta zona a ser habitada. Y en cuanto a los estilos arquitectónicos que podemos observar en la calle Álvarez Thomas, pues podemos observar tanto el estilo del neoclásico en mayor proporción, el Art Nouveau en su primera y segunda cuadra. También podemos observar en la cuarta cuadra un Art Nouveau, como voy a mostrar en diapositivas posteriores, vamos a mostrar una edificación de este estilo. El neorrenacentista también se puede observar en la calle Álvarez Thomas y el estilo barroco. Esta información pues la tenemos brindada por la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental de la ciudad de Arequipa. Aquí podemos observar un gráfico que nos proporciona la Gerencia del Centro Histórico, en la cual nos muestra los estilos arquitectónicos en cada calle de la ciudad de Arequipa, incluso las fechas en las cuales se dio este estilo arquitectónico. El barroco entre el siglo XVII y XVIII, el neoclásico en el siglo XIX, neorrenacentista en el XIX y XX, y el Art Nouveau en el siglo XX, pero también vemos pues edificaciones de Art Nouveau finales del siglo XIX. Aquí un gráfico proporcionado por el arquitecto Julio Aspilcueta, de aquí del Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. Aquí podemos observar los terremotos más catastróficos que tuvo la ciudad de Arequipa, y con lo cual también se dio el cambio de edificación, pasando de un adobe paja a pasar para el año de 1868, para reforzar de alguna manera las estructuras de las edificaciones, pasamos a un material de sillar, con bóvedas de sillar, para hacer más fuertes las edificaciones. Y bueno, para culminar, aquí tenemos algunas edificaciones en la cuarta y quinta cuadra de la calle Álvarez Thomas. Aquí, como podemos observar, aquí tiene un monograma alusivo pues a la familia que vivió en el lugar. Acá tenemos una C y una N, ¿no? Y propio esto del estilo Art Nouveau. Y como podemos observar aquí, pues las edificaciones, lamentablemente muchas de ellas ricas arquitectónicamente, pero descuidadas, ¿no? No son de alguna manera restauradas, que se debería hacer eso. Bueno, aquí algo de mi bibliografía respecto al tema.
Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Nancy. Muy, muy completo, muy interesante esta presentación también. Finalmente, vamos a escuchar a Marco Antonio Soto, de la Universidad de Piura. Su ponencia se titula Revalorización del patrimonio industrial en el norte del Perú, el caso del puerto de Etin. Adelante, Marco, por favor. Sí, un momento, por favor, para compartir esto. Con el botón verde abajo, cualquier cosa. ¿Se ve? Están justo entrando, ahora lo vemos. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Ante todo, presentarme y muchas gracias por la invitación. Voy a tratar sobre el tema de una propuesta que hice como parte del trabajo de tesis del fin de grado en la Universidad de Piura y que también pues no he venido investigando más a bordo sobre el tema del patrimonio industrial, ¿no? Y como un desafío en el ámbito de la gestión cultural en este tema, ¿no? Más o menos aquí una foto de la maestranza de fondo, que es el taller de reparación de las locomotoras. Y aquí unas breves noticias, ¿no? Sobre el tema de la construcción del nuevo puerto, ¿no? Que es un nuevo desafío para la región de Lambayeque, claro está, la modernidad ante todo. Los ingresos millonarios que esto va a demandar, obviamente, que va a tener muy buenas consecuencias, todo esto eso es perfecto, pero claro está, la pregunta es, ¿dónde queda al lado el casco histórico, ¿no? ¿Qué políticas culturales, por así decirlo, avalan o defienden el centro histórico de Puerto Eten? Estamos hablando que es un recinto de un patrimonio industrial que data de 1868. Aquí algunas fotos que yo siempre he manifestado, que atrás de toda una construcción antigua siempre yace el tema de las memorias, ¿no? Como un patrimonio intangible, algo de las lembranzas, de la memoria, y toda esta memoria colectiva que aún perdura en el pueblo. Cabe mencionar que los pobladores que hoy en día están en Puerto Eten son de generaciones recientes, en el sentido de que tienen mucha conexión con la historia ¿no? del establecimiento. Entonces, hay una memoria colectiva aún viva, aún vigente, y entonces esto es bueno rescatar y conservar todavía esta memoria. Aquí otra foto de la maestranza, y justo de algunas maquinarias que datan de 1870. Aquí tengo apuntado que es de las compañías Smith Bercon Tanet Victoria, de 1870, y también de algunas locomotoras, como es esta, la locomotora número 2, que actualmente es esta, que data de 1870, que es de la casa Rogers, fabricación Rogers. Aquí otra foto también de estos vagones, y que actualmente son estos vagones que se encuentran en este estado precario, como es visible. Pero en sí, ¿qué sucede con el patrimonio industrial de Puerto Eten, ¿no? ¿Por qué vemos que todo esto se encuentra en estas condiciones? ¿O qué ha pasado en el transcurso, ¿no? Porque obviamente esto no es una problemática que sucede con Puerto Eten en sí, sino pienso yo que es con con estos tipos de patrimonio cultural en Perú. Justo haré mención a grosso modo sobre el tema algo rápido sobre patrimonio industrial, ¿no? Como que de la constitución de este ente, que es el TICCIH, que es el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial en el 73 en Reino Unido, la cual se desprende la Carta Nishinatajil, que es la que da una cercanía a la definición más que todo del patrimonio industrial, ¿no? Que se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico. Estos restos consisten en edificios y maquinarias, talleres, molinos, fábricas, minas y sitios para procesar y refinar almacenes y depósitos. Lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medio de transportes y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso, la educación. En el caso concreto de Perú, cuando uno ve el tema de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, lo que da a entender es que no está así concreto la definición de patrimonio industrial. Claro está, entonces, por así decirlo,
pierde un poco de protagonismo ante los otros manifestaciones antiguas, ¿no? Como puede ser el patrimonio histórico, patrimonio arqueológico. Y también porque la mayoría de personas, cuando uno conversa sobre qué es lo que pasa con el patrimonio industrial, te dice, es que al ser una historia tan reciente pierde protagonismo. Y es muy triste, ¿no? Eso es muy lamentable. Entonces, por así decirlo, no es tanta de la prioridad de intervención de los entes gubernamentales, no tanto local como nacional. En este caso, aquí hay el autor Ludeña, lo que dice es que no existe un registro de patrimonio industrial. Y esto es debido a la falta de reconocimiento de estos monumentos, que no son objeto de conciencia y normatividad pertinente, ocasionando la nula o incipiente intervención a favor de su salvaguardia. Pero cabe mencionar que en 2004 Lima fue sede de un cuarto coloquio latinoamericano sobre rescate y preservación del patrimonio industrial. Y aquí se creó una entidad que es la conservación del patrimonio industrial, y el resultado fue la constitución del Comité Peruano de Conservación del Patrimonio Industrial, COPECOP, que esto ya da indicio de que ya se estaba, por así decirlo, ya había la sensibilización, ¿no? de este comité organizador por el bien y por la salvaguardia de estos monumentos industriales. En el año 86, el INC lo declara como un monumento histórico a la antigua estación ferroviaria de Puerto Ético. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, el tema de la ubicación. Este es un plano de todo el espacio del recinto que data de 1868, como hice mención, que actualmente se encuentra en estas condiciones, un poco ya precarias, en el cual esto posee 6 almacenes, en el cual una la maestranza y el otro es el tema de donde haber los 6 ferrocarriles, que es Baldwin, y otro donde alberga un autovagón MAN que data de 1930. Más que todo, esta presentación es como dar muestra de lo que posee esta antigua estación ferroviaria, y más que todo yo hice una propuesta, ¿no? Como parte de tesis de cómo poner en valor este recinto industrial. Aquí la finalidad de mi propuesta era cómo generar una nueva oportunidad de desarrollo a la comunidad porteña a través de la recuperación de los valores simbólicos de la antigua estación ferroviaria. Tarde o temprano, esto era como que rescatar lo que la gente estaba, por así decirlo, su memoria colectiva aún estaba vigente, y era bueno, por así decirlo, rescatar esta memoria y poner en valor lo que aún la gente tenía conexión directa con este establecimiento. Aquí más o menos, como yo dije, lo que se había propuesto era que la memoria, un momento por favor, que se escucha un eco. No te preocupes, que aquí no se escucha casi nada, está bien. El tema es que el eco, que digo, disculpe, la propuesta de este centro de interpretación que se propuso era de que la comunidad misma sea parte y partícipe de este guión, ¿no? de este guión museográfico, y que todo el contenido, porque tarde o temprano la comunidad era la que iba a explayarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, se propuso también las visitas guiadas interpretativas bajo la temática de esos personajes, ¿no? de la época, del ferroviario, del trabajador. Y aquí unos mensajes muy claros sobre el tema de la arquitectura, ¿no? Del tema del patrimonio industrial, sobre qué es lo que, las reflexiones de esa, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, así importante en el patrimonio industrial, el reconocimiento de que existe una deuda social que no es más que la expresión del valor patrimonial de toda una serie de acontecimientos que se han producido a lo largo de los 2 últimos ciclos y que deben ocupar el espacio que les corresponde. Es una reflexión que me gustaría hacer mención sobre esto, ¿no? Pero, más que todo, marcando el tema de esto, es que, ¿por qué Puerto Eten es importante para el tema de patrimonio industrial? Porque, por ejemplo, cuando uno se basa en los conceptos de los escritores de Cuellar, Jiménez y Polo en su libro Historia de los poblados ferroviarios de España, es que Puerto Eten es el único ejemplo de un poblado ferroviario mixto que se origina bajo
el motivo y el factor que origina Puerto Eten es esta estación ferroviaria. Y mixto porque coincide en otras actividades, comparte con lo que es la actividad portuaria. Entonces, estos monumentos comparten un protagonismo que, como hice mención, se origina en 1868 y bajo decreto del presidente José Balta, que lo decreta como Puerto Mayor en 1872, que, pues bueno, ¿no? Ahí es que toma protagonismo. Y también este protagonismo se puede ver presente en la captura cuando fue la guerra con Chile, como bajo los escritos del alemán Solf, pues toma y este puerto es secuestrado por las tropas chilenas. Entonces, lo que hay que entender es que tuvo un protagonismo económico, tuvo un protagonismo, ¿no? En este aspecto. Entonces, este yacimiento merece una puesta en valor urgente. Yo ese trabajo aporté mi granito de arena, la situación de cómo se encontraba esto, porque la verdad como lambayecano que soy, tiene un valor simbólico increíble, un valor histórico increíble, y claro está, en estas condiciones no lo merece tal situación. Entonces, ante esto, yo espero que esto sea una puerta para también suscitar al interés, ¿no?, público sobre el tema de qué es lo que sucede con el patrimonio industrial en Perú. Bueno, entonces muchas gracias, Marco. Muchas gracias en realidad a todos nuestros ponentes y a quienes nos han escuchado esta mañana y a quienes nos escucharán en las versiones grabadas de este Congreso Nacional Bicentenario. Muy buenos días a todos, a todas. Los invitamos a que sigan participando en las muchas y muy interesantes mesas que nos siguen, que es lo que yo pienso hacer esta misma tarde. Así que gracias de nuevo, que tengan muy buen día, muy buena semana. Nos vemos en las siguientes mesas. Hasta pronto. Bicentenario del Perú.